Queridos estudiantes, bienvenidos entonces al módulo 1 del curso Fenomenología de la Religión, donde vamos a ver los orígenes de esta disciplina. Bienvenidos. Queridos estudiantes, vamos a comenzar nuestro curso de Fenomenología de la Religión. El curso Fenomenología de la Religión es un curso que está orientado a preparar al estudiante para poder reflexionar sobre la experiencia religiosa de la humanidad desde las primeras épocas y hasta el día de hoy. Por el contexto global y plurirreligioso en el cual nos encontramos, este curso pretende entregar herramientas básicas a los estudiantes para poder desarrollar un diálogo respetuoso y tolerante con los distintos grupos presentes en nuestro país. Como objetivos generales, vamos a conocer en primer lugar el origen y el desarrollo de los estudios de la ciencia de las religiones hasta nuestros días. En segundo término, vamos a identificar los rasgos esenciales de la experiencia religiosa de la humanidad desde una mirada que va a tomar la disciplina de la historia. También vamos a ver algunos aspectos de la sociología, la filosofía y también la fenomenología de la religión. En último término, vamos a reflexionar sobre la experiencia religiosa de nuestra sociedad en el día de hoy a través de los conceptos que nos va a entregar la fenomenología de la religión. Les presento además los 3 módulos que vamos a ver durante este curso. El primero de ellos se llama La fenomenología de la religión, conceptos básicos. El segundo es La comprensión del hecho religioso, conceptos básicos. Y el tercer módulo es La experiencia religiosa de la humanidad, para poder hacer una reflexión sobre el contexto religioso en nuestros días y cómo la fenomenología de la religión nos va a ayudar en ese sentido. Vamos entonces de lleno a nuestro primer módulo, la fenomenología de la religión, los conceptos básicos. El objetivo de este primer módulo va a ser conocer cuáles han sido las principales disciplinas que han abordado la relación entre el ser humano y lo divino desde las primeras épocas y hasta el día de hoy. Para ello vamos a describir de forma general cuáles han sido las primeras disciplinas que van a reflexionar sobre este hecho religioso, entre las que vamos a contar en primer término la teología y la filosofía. También vamos a ver el posterior surgimiento de la ciencia de las religiones, a través de la historia, la sociología, la psicología de las religiones. Y finalizaremos este primer módulo con el surgimiento de la fenomenología de la religión. Vamos a entender en qué consiste, cuál es su objetivo de estudio y cuáles son los aportes que ella va a entregar al estudio de las religiones. Esta reflexión va a ser vital en nuestros días, ya que, como sabemos, la sociedad globalizada en la que vivimos da cabida a múltiples expresiones religiosas. ¿De qué manera la fenomenología de la religión puede convertirse en un aporte en este mundo globalizado y multirreligioso? La fenomenología de la religión no solamente nos va a ayudar a entender el origen histórico de cada una de las religiones principales, sino que además nos puede ayudar a ver cuáles son los elementos centrales y que son comunes a todas ellas. El propósito fundamental de esta reflexión es que nos ayude a establecer un diálogo respetuoso entre las distintas confesiones religiosas presentes en nuestro país a partir de las mismas herramientas que nos va a entregar nuestra disciplina. Este es el propósito fundamental de nuestro curso. Introducción. El ser humano es un homo religiosus. La religión vamos a definirla a través del concepto que nos entrega la Real Academia Española. La vamos a definir como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de veneración y temor hacia ella, normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. La religión ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Está presente en todos los pueblos y ha tenido una relación muy estrecha con todas las culturas. Esto nos ayuda a entender por qué han existido y siguen existiendo diferentes religiones. Pero a pesar de esta pluralidad de religiones, es importante notar un elemento clave que es común a todas ellas. Es que el ser humano reconoce que existe una realidad que va más allá de él mismo, que es superior a él mismo y que él no puede dominar. Esta realidad es lo que conoceremos con el nombre de Dios, la divinidad, lo absoluto
o lo trascendente. Todas ellas son sinónimos. Las religiones en su conjunto van a ver entonces a este hecho religioso como un elemento fundamental del ser humano que va a estar presente a lo largo de la historia. Esto es fundamental, ya que el hecho religioso, esta vivencia o esta experiencia religiosa, al ser precisamente un hecho humano, que está presente obviamente a lo largo del tiempo, necesita ser comunicado, necesita ser expresado. Esta misma preocupación ha estado presente entonces desde las épocas más antiguas. Ya en épocas prehistóricas se evidencia esta misma preocupación a través de diferentes formas, a través del arte, a través de la simbología, a través del ordenamiento de las ciudades, a través de la creación de mitos y ritos. Todo esto lo vamos a ver con más detalle en los siguientes módulos de este curso, en el módulo 2 y en el módulo 3. Por ahora solamente los vamos a enunciar. Por lo tanto, todos estos elementos presentes ya desde épocas prehistóricas, antes de la creación de la escritura, nos van a mostrar la necesidad imperiosa del ser humano por verbalizar, por ordenar, por comprender esta relación con ese algo o alguien superior que es anterior a él mismo. Esta misma necesidad que estamos hablando, que es inherente al ser humano, que está presente desde siempre, les permite afirmar a los especialistas que el ser humano no es solamente un Homo sapiens, sino que además de eso es un Homo religiosus. Por lo tanto, lo fundamental es reconocer que esta necesidad está presente desde el hombre, desde las primeras manifestaciones en la historia. Pero sabemos además que esta preocupación se va a transformar en un estudio sistemático, es decir, a través de una descripción, de una síntesis y de una comparación en la época de la Grecia antigua. Es aquí, en la Grecia antigua, en este periodo, donde vamos a encontrar los primeros registros de una atención especial al hecho religioso. Y es aquí donde van a surgir los primeros poetas, pensadores, filósofos, creadores de mitos y teólogos que van a reflexionar sobre la realidad divina y sus diferentes manifestaciones en la vida del ser humano. En particular, a partir del desarrollo de los pensadores y filósofos como Homero y Hesíodo, ambos del siglo VIII a.C. Y a partir de ese momento, entonces, podemos datar el nacimiento de las diferentes disciplinas que se van a encargar de un estudio sistemático del hecho religioso. Ellas van a ser la base, entonces, de lo que vamos a conocer más tarde con el nombre de la ciencia de las religiones, que van a ser fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, y es ahí donde vamos a encontrar la raíz de la disciplina que estamos estudiando en este momento, que va a ser la fenomenología de la religión. Hemos dicho entonces que esta necesidad del ser humano por expresar esta realidad que es anterior y que es superior a él, va a tener múltiples expresiones. Por lo tanto, van a existir múltiples disciplinas que van a tratar de explicar esta relación en el tiempo. Para poder entender en qué consisten estas disciplinas y cómo han abordado el hecho religioso, las vamos a dividir en dos fases principales, de acuerdo con el orden en el cual estas disciplinas aparecen en la historia. En el primer periodo vamos a destacar dos disciplinas. La primera de ellas es la filosofía de la religión y la teología. El segundo periodo, en cambio, va a estar marcado por el desarrollo de las ciencias de la religión. Y esto es el marco que le va a dar origen a la fenomenología de la religión que estamos estudiando precisamente en este curso. Veamos entonces el desarrollo de nuestro primer periodo, en el cual se desarrolla la filosofía y la teología. Ambas disciplinas, la filosofía y la teología, van a abordar el hecho religioso desde una perspectiva particular, que en cierta medida las va a hermanar. En primer lugar, la filosofía, desde sus mismos orígenes, siempre se interesó en el hecho religioso. Su foco de atención principal va a ser Dios, lo divino y lo absoluto. Pero la filosofía, y esto es lo fundamental, lo va a analizar como la base y el fundamento de toda la realidad. Por lo cual,
La filosofía de la religión se va a encargar precisamente de estudiar esta relación entre Dios y el ser humano religioso, el homo religiosus, desde una perspectiva esencialmente racional y analítica. En otras palabras, va a ver la experiencia religiosa como un saber, como un estudio, que debe ser investigado y además de eso debe ser analizado. Reflexionará de manera crítica sobre él, utilizando la razón como su método principal. Por este motivo, la filosofía de la religión no va a reemplazar a la religión en sí misma ni al hecho religioso. Más bien, va a analizarlo desde una perspectiva racional, ya que lo va a ver como su objeto de estudio. Podemos considerar a Georg Wilhelm Hegel como el iniciador moderno de la filosofía de la religión. Ahí ustedes tienen una imagen de él. Aunque ya Immanuel Kant presentaba ya relevantes avances en esta misma materia. Otros autores importantes van a ser el teólogo y el filósofo Friedrich Schleiermacher, Paul Ricoeur y Henri Duméry. Son algunos autores para que podamos tener en mente. Por su parte, la teología en cuanto disciplina también tomará como centro de su atención a Dios, lo divino, y también va a utilizar la racionalidad como su método. Ahí hay un punto en común con la filosofía. Pero el punto de partida de la teología va a ser diferente al de la filosofía. La teología va a partir como punto esencial con la experiencia de la fe. Va a ser la revelación de Dios al ser humano y la relación que Dios va a establecer con el ser humano, lo que va a ser el punto central y esencial en la teología. Por eso va a analizar la realidad desde la experiencia de fe que vive el creyente, no como un saber académico a ser analizado. Para que podamos entender esto de mejor forma, vamos a dar un ejemplo. La teología va a entender que Dios se manifestó al ser humano a través de su palabra, a través del Logos. Y esto son las Sagradas Escrituras. Esto, desde la perspectiva de la teología, es la experiencia de fe del creyente. Pero al mismo tiempo, la teología va a utilizar la razón, como por ejemplo, estudiando la Biblia de manera racional, como por ejemplo a través de un estudio histórico de la Biblia o de exégesis. Por lo tanto, acá es un punto fundamental, ya que si bien la filosofía y la teología utilizan la razón como método, ambas parten de presupuestos diferentes. La filosofía va a ver entonces el hecho religioso como un saber académico, mientras que la teología va a ver el hecho religioso como la experiencia de fe que va a vivir el creyente. Esto es muy importante que podamos tenerlo claro. Y aunque sea común hablar de la teología solamente dentro del contexto cristiano, tomando la Biblia, las Sagradas Escrituras como base, el término de teología también puede ser aplicado a otras religiones que van a expresar una vivencia particular a partir de la propia fe del creyente y no desde otro lugar, es decir, no como un saber académico, sino que desde la experiencia de fe que tiene el creyente. Además de eso, durante el siglo XX, contamos el nacimiento de una nueva rama que se va a desprender de la teología, y es lo que vamos a conocer con el nombre de la teología de las religiones. Esta nueva disciplina se va a encargar de hacer una reflexión de las diferentes religiones, pero desde una perspectiva eminentemente cristiana. En primer lugar, católica romana y más tarde protestante. La teología de las religiones pretende analizar de qué forma la diversidad religiosa del día de hoy afecta a la doctrina cristiana. Ese es el objetivo de estudio de esta rama que se desprende desde la teología. Algunos de los autores que han desarrollado esta vertiente de la teología son, como ustedes pueden observar, Henri de Lubac, Jan Danielou y Karl Rahner, entre otros autores. En definitiva, la filosofía de las religiones y la teología estarán emparentadas en que su objeto de análisis de ambas va a ser Dios o lo divino. Para aproximarse a esta reflexión, ambas van a utilizar la razón como su método fundamental, aunque partan de presupuestos diferentes, como ya hemos dicho. La filosofía va a ver la relación entre Dios y el ser humano esencialmente como un saber que debe ser investigado y analizado,
mientras que la teología, como también ya lo explicamos, va a partir desde la experiencia de fe del creyente. Veamos entonces, y a continuación, como segundo punto a analizar, nuestro segundo periodo, que va a estar marcado por el surgimiento de la ciencia de las religiones. Segundo periodo, la ciencia de las religiones. Como ya vimos entonces, la filosofía y la teología abordaban el hecho religioso tomando como centro la relación entre Dios y el ser humano. Sin embargo, ya a partir del siglo XIX, comenzará un nuevo periodo que va a estar marcado por el surgimiento de la ciencia de las religiones. Ella va a abordar el hecho religioso desde una mirada diferente a la teología y a la filosofía, ya que va a analizar el hecho religioso tal cual como aparece en la historia. Es decir, va a intentar explicar cómo las manifestaciones de lo divino, de lo religioso, se han expresado históricamente, es decir, en forma cronológica y geográfica. Uno de los hitos dentro de este desarrollo va a estar marcado por la labor del filólogo e investigador alemán Max Müller. Ahí tenemos una imagen de él para que podamos conocerlo. Él es considerado el iniciador de la ciencia moderna de las religiones, especialmente por su obra Mitología comparada, donde él va a explicar que el ser humano va a adquirir una noción de lo divino, una noción de lo religioso, a través de su realidad más inmediata. Este contacto con su realidad inmediata le va a mostrar el sentido de lo infinito, y a través de esa experiencia se va a explicar el nacimiento de los mitos y los dioses a través de la historia. Lo relevante es que a partir del trabajo de Max Müller, las diferentes disciplinas o ciencias humanas van a desarrollar nuevos métodos para aproximarse al estudio de la religión. Se entenderá que como la experiencia religiosa es tan variada a lo largo de la historia, ella puede ser enriquecida por la mirada de las diferentes ciencias humanas, por lo cual cada una de ellas ayudará en su medida y dentro de sus posibilidades metodológicas a comprender el hecho religioso desde diferentes ángulos. Y entre las disciplinas que componen la ciencia de las religiones, veremos a continuación la historia, la sociología, la psicología y finalmente abordaremos la fenomenología de la religión, que es nuestro centro de estudio, para poder comprender cuál es su objetivo fundamental y cuáles son sus características principales. Vamos entonces a estudiar qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos entrega la disciplina de la historia de las religiones. La historia de las religiones, como disciplina, será básica para entender el conjunto de las ciencias de las religiones. Esto porque se llegó a una importante conclusión. Para aproximarse al estudio de la religión en su conjunto, es preciso situarlo en un contexto histórico y cultural determinado. Para esto, la historia de las religiones abordará su método a través de los siguientes elementos. En primer término, va a tener un método que es descriptivo, ya que nos va a mostrar los hechos religiosos concretos de algún grupo religioso de forma cronológica y geográfica. También a través de un método analítico, ya que va a analizar las causas de las manifestaciones religiosas, su contexto cultural y su peso sobre otros hechos históricos. El historiador de las religiones puede también establecer una clasificación de las diferentes religiones, es decir, una tipología. Por ejemplo, religiones de carácter politeísta, monoteísta, religiones nacionales, religiones universales, etc. También puede utilizar un método que es comparativo, ya que el historiador de las religiones puede comparar una religión con otra en algunos de sus aspectos fundamentales. Esto es lo que se conoce con el nombre de religiones comparadas o ciencia comparada de las religiones. En definitiva, el objeto de estudio de la historia de las religiones van a ser los hechos religiosos en sí mismos o comparados en cuanto a manifestaciones de la cultura humana a través de un método que puede ser descriptivo, analítico o comparativo. Algunos de los historiadores de la religión más destacados de este periodo van a ser Yal de Lumenu, Hubert Hedin o Mircea Eliade, ahí tenemos una imagen de él también, entre otros autores. Veamos la siguiente disciplina, la sociología de la religión. La sociología se va a hacer famosa
gracias a la labor del francés Émile Durkheim, gracias a su obra Las formas elementales de la vida religiosa. En ella plantea que la religión es esencialmente una forma fundamental de cohesión social. La sociología de la religión va a tomar como base principal la idea de que el hecho religioso se refiere esencialmente a una realidad social. Por ende, la tradición de mitos y ritos necesariamente tiene que ser colectiva. En otras palabras, el hecho religioso es esencialmente comunitario y por ello repercute a la sociedad como tal. Por esa misma razón, desde la perspectiva de la sociología, hablar de una religión individual es un total contrasentido. Inclusive, las religiones que destacan la experiencia personal de lo sagrado, como las religiones místicas, son igualmente religiones comunitarias, ya que unen a las personas a través de una visión que es comunitaria. Por eso podemos hablar de la existencia de una mística cristiana, una mística hindú, etc. Además de eso, se destaca en la sociología de la religión que, al ser un hecho social, va a cristalizar en diferentes tipos de comunidades, como iglesias, órdenes religiosas, sectas, etc. Cada una de ellas va a tener un impacto social determinado. Es importante notar además que para el análisis, el sociólogo de la religión debe tomar siempre la historia de la religión como base. Sin embargo, el enfoque del sociólogo siempre se va a centrar en la manifestación social de los hechos religiosos. Veamos la siguiente disciplina, la psicología de la religión. Así como los hechos religiosos se ubican en un marco espaciotemporal, la historia de la religión, y tienen un componente social bien definido, la sociología de la religión, también pueden tener una influencia fundamental en la psique humana. Esto es lo que aborda la psicología de la religión. La psicología parte también del presupuesto de que la religión es un hecho comunitario, pero al mismo tiempo reconoce que la religión es una vivencia personal. Es importante notar que la vivencia personal y la vivencia comunitaria no son contrapuestas. Dentro de la psicología de la religión encontramos dos enfoques claramente definidos. El primero es de Sigmund Freud y el de Carl Jung. Ambos partirán desde la base de la preocupación por el subconsciente y la memoria ancestral de la humanidad, pero lo van a ver desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, Sigmund Freud es un neurólogo austriaco. Él va a interpretar la experiencia religiosa como un producto, más bien negativo, de antiguos conflictos ancestrales. Por ello va a asociar a las épocas antiguas de la humanidad con la propia infancia del ser humano. Freud se enfoca en uno de los conflictos, el conflicto parental. En términos simples, esto radica en la muerte de un padre originario y por ende la creación de la religión con el propósito de liberarse de esa culpa por esa muerte. Para Freud, la religión entonces va a ser una suerte de ilusión, que es muy similar al sueño, al delirio, a lo imaginario. Según esta perspectiva, Freud considera que la religión creará a Dios para que ocupe el lugar de este padre imaginario ausente, que es al mismo tiempo omnipotente. En cambio, Carl Jung, psicólogo suizo, va a tener un enfoque de la religión más positivo, por lo cual se va a apartar de la línea de Freud. Carl Jung sugiere que existe el inconsciente colectivo que equivale a la memoria ancestral de la humanidad. Esta memoria ancestral dejará huellas psíquicas en los seres humanos. Estas huellas psíquicas o modelos de personalidad van a ser los arquetipos. Esta palabra la vamos a explicar con más detalle en los siguientes módulos del curso. De acuerdo a la visión de Jung, estos arquetipos o modelos del inconsciente son la fuente tanto de los sueños como de los mitos de la religión. Por lo tanto, la religión para él va a ser esencialmente positiva. Tanto los mitos como los sueños van a tener un papel estabilizador en la construcción de la personalidad. Lo fundamental de todo este periodo de desarrollo de las ciencias de la religión, entonces va a ser lo siguiente. Ellas, y gracias a la labor de estas disciplinas, van a hacer notar que la religión es un hecho humano complejo, el cual no se puede reducir a una sola esfera del conocimiento humano. Un segundo punto relevante es la acumulación de nuevos datos a partir de las investigaciones realizadas por las diferentes disciplinas. Este nuevo cúmulo o acervo de material no solamente enriqueció nuestra comprensión del hecho religioso, sino que también hizo notar que la religión estaba presente en todas las áreas del ser humano, en la historia, en el arte, en la sociedad, etc.
Sin mencionar que todo este nuevo material sigue siendo vital para quienes se dedican al estudio de las religiones. En definitiva, este nuevo periodo trajo una notable ampliación de los puntos de vista sobre la religión y el surgimiento de una nueva información que sigue siendo vital para nuestra comprensión del hecho religioso. Un punto importante es que toda esta enorme cantidad de información y de puntos de vista va a generar una nueva pregunta. ¿Es posible darle un sentido, un vínculo, una relación a todo este conocimiento de las religiones? Que a simple vista y con esta primera mirada se ve fraccionado. Precisamente para poder dar una respuesta a esta pregunta es que nosotros vamos a adentrarnos en este minuto en lo que es la fenomenología de la religión. La fenomenología de la religión va a marcar una nueva etapa en los estudios de las religiones y a continuación vamos a ver por qué. La fenomenología de la religión. Llegamos por fin a la materia de nuestro curso y de nuestro estudio, la fenomenología de la religión. Cada una de las disciplinas anteriormente descritas analizó el fenómeno religioso desde su particularidad específica, es decir, vieron la religión desde la filosofía, desde la historia, desde la sociología, desde la psicología, etc. Sin embargo, muy pronto surgió la necesidad de contar con nuevas explicaciones sobre la religión, especialmente por los elementos comunes que existen en ellas, para poder darle una cierta unidad y una cierta estructura. Esto explica el nacimiento de la fenomenología de la religión en cuanto a disciplina. El término de fenomenología, que quiere decir en el fondo el estudio de los fenómenos o manifestaciones, procede desde la filosofía, pero pronto va a adquirir nuevos significados que la van a apartar de ella, de la filosofía, porque va a adquirir una nueva dimensión más profunda. Algunos fenomenólogos de la religión fundamentales son los que ustedes pueden observar en este PowerPoint. Pierre Chantepied de la Sausage, Otto Rudolph, Joachim Watch, Gerardus van der Lue, entre otros. ¿Qué es lo que es la fenomenología de la religión? Vamos a ver a continuación algunas definiciones básicas. Según un investigador español de la fenomenología de las religiones, Juan Martín Velasco, él nos dice, se ocupa del hecho religioso en toda la variedad de sus formas y en toda la complejidad de los elementos que en él intervienen. Otro investigador también del fenómeno religioso, de la fenomenología religiosa, nos dice, la fenomenología pretende clasificar los diversos aspectos de la religión, es decir, pretende describir la religión tal como aparece en sus cambiantes expresiones vitales. La fenomenología de la religión es, por tanto, la ciencia de las diversas formas de la aparición de la religión. Por lo tanto, a partir de estas dos definiciones podemos apreciar que el objeto de la fenomenología de la religión es el hecho religioso en su totalidad. Y ahí precisamente radica su diferencia respecto a las ciencias particulares de la religión que ya vimos, la historia, la sociología, la psicología, ya que cada una de ellas lo analiza solamente desde una perspectiva específica, la suya propia. Veamos a continuación algunas de las características de la fenomenología de la religión para poder entender cuál es su objeto de estudio. En primer lugar, la fenomenología de la religión tiene una pretensión de totalidad. Ella busca abarcar la totalidad del hecho religioso a partir del análisis de las diferentes manifestaciones religiosas a lo largo de la historia. Quiere ver el hecho religioso a través de la totalidad. En segundo término, ella quiere descubrir elementos comunes entre las religiones. Ella quiere descubrir estos elementos similares y que tengan unidad a través de una comparación sistemática y cuidadosa de todas sus manifestaciones. Para esto, el análisis debe partir necesariamente desde una base histórica para situar cronológica, cultural y geográficamente los hechos religiosos que ella está estudiando, para poder entender de esta forma qué significan. Además de eso, otro punto fundamental que la fenomenología de la religión quiere lograr es descubrir su esencia. La fenomenología de la religión no estudia los hechos religiosos en sí mismos como lo hace la historia, o su materialidad a través de los cultos, las creencias, los objetos, las personas. No lo estudia como hecho aislado. Se interesa más bien por poder comprender su intención o esencia. Mientras el historiador de las religiones pregunta ¿cuáles son los testimonios del hombre religioso?,
¿Cuáles son sus causas y sus efectos? El fenomenólogo de la religión, en cambio, pregunta, ¿qué significan estos testimonios? Para poder captar su sentido, el fenomenólogo de la religión debe transitar desde una explicación a la comprensión de dicho fenómeno. Para esto, el fenomenólogo de la religión debe necesariamente escuchar al homo religiosus, ver cuál es la intención que él tiene al participar en un hecho religioso particular. Solo la experiencia del homo religiosus dará cuenta de la intención religiosa y de su sentido fundamental y último. Ese es precisamente el objeto de estudio del fenomenólogo de la religión. Para poder entender esto, vamos a dar un ejemplo. Una genuflexión, que es una postración hacia el suelo, puede significar varias cosas. De acuerdo al contexto, puede ser un ejercicio de gimnasia o puede ser al mismo tiempo una adoración religiosa. Por lo tanto, el fenomenólogo de la religión debe entender no solo el contexto, sino que también la intención de quien está realizando este acto religioso. Otro punto esencial es que la fenomenología de la religión quiere captar la estructura del hecho religioso. Ellos poseen claramente una estructura, no solo porque poseen una forma que es ordenada, sino que además porque ellas poseen un orden fundamental que le otorga su razón de ser. Para comprender esta estructura, el fenomenólogo de la religión debe crear categorías que le permitan ordenar el hecho religioso e intentar explicarlo de acuerdo a la vivencia del hombre religioso. Esta estructura general dada por la respuesta que da el ser humano a lo largo de toda la historia es fundamental, ya que todos los seres humanos han invocado a esta realidad superior a lo largo del tiempo. Y esa estructura fundamental y lineal es lo que el fenomenólogo de la historia quiere captar. En definitiva, la fenomenología de la religión va a marcar una nueva etapa en el desarrollo del estudio de las religiones, puesto que va a intentar dar una interpretación sistémica y sintética ante la complejidad del hecho religioso. En los siguientes módulos vamos a ver qué es lo que nos enseña la fenomenología de la religión respecto a los elementos que constituyen el hecho religioso y cuál ha sido su desarrollo en la historia de la humanidad. Como conclusión de este primer módulo, vamos a destacar las siguientes consideraciones finales. En primer lugar, el ser humano desde sus mismos orígenes ha manifestado un profundo interés por lo sagrado, por lo que está más allá de su propio ser y que no puede ser abordado por él de forma completa. El ser humano capta esta experiencia a través de una multiplicidad de vivencias que se van a ver reflejados a lo largo de toda la historia. Por esa misma razón, las diferentes disciplinas han intentado abordar la complejidad de este hecho religioso. Como vimos, la filosofía y la teología son aportes fundamentales en su comprensión. Pero con el desarrollo de la ciencia de las religiones se va a abrir un nuevo capítulo en este estudio, ya que cada disciplina en particular ha enriquecido la visión que se tenía de la fe y de la vivencia religiosa. Cada una de estas disciplinas individuales, de acuerdo con su especificidad, contribuyó a ampliar la mirada sobre la fe y la experiencia religiosa de la humanidad. Esta pluralidad de manifestaciones y de investigaciones hizo necesaria una sistematización, buscar un orden. Se necesitó entonces buscar un intento de explicación que le entregara un orden y una estructura. Eso es precisamente lo que intenta abordar la disciplina que estamos estudiando, la fenomenología de la religión. Siendo una disciplina que se encuentra en pleno desarrollo, ella pretende abordar el hecho religioso a partir de una explicación global que le otorgue una estructura, un orden, que descubra la intención final del ser humano religioso y cuál es el sentido que él le otorga a su propia vivencia de la fe. Busca, en definitiva, expresar de la manera más exhaustiva posible la complejidad y la riqueza de la vivencia religiosa. Busca su sentido, su significación, no solamente para el ser humano que los ha vivido en el pasado, sino que también para aquel que lo está viviendo en el presente. Por esa razón, el desarrollo de la fenomenología de la religión será crucial para entender la pluralidad religiosa de nuestro mundo y cómo podemos hoy día dialogar con las diferentes religiones, como intentaremos ver en los siguientes módulos de nuestro curso. Hemos llegado al final de nuestro primer módulo. Por cualquier consulta que ustedes tengan, mi correo queda a disposición de ustedes, elena.rojas@ularre.cl. Muchas gracias por asistir a esta primera clase y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.